Bueno, es lo natural para nosotros. Yo soy la presidenta del PRO, Aníbal es el presidente del PRO aquí en Río Negro y, digamos, nosotros por supuesto tenemos respeto por nuestras listas y luego saldrá una sola, pero, digamos, como presidenta del PRO, que él haya conformado una lista, que no solamente esté el PRO, que él la presida, sino que también esté la coalición cívica, que también esté una parte muy importante del radicalismo. Bueno, desde nuestra perspectiva es el apoyo a la lista que nosotros consideramos que mejor va a representar, sin ningún tipo de crítica a las demás. Simplemente las PASO son el momento en el que la gente ejercita su decisión para ordenar los candidatos de su preferencia. Y luego, todos juntos, en una gran familia de Cambiemos hacia las elecciones del 14 de noviembre. Está recorriendo distintos lugares de la provincia de Río Negro. ¿Cómo ve al votante? ¿Descreído de la política? ¿De muchas ocasiones se habla de esto? Bueno, hay un descreimiento, es decir, el gobierno actual ha generado como una sensación de falta de futuro, ¿no? Como si enfrente hubiese una especie de muro, ¿no? Que atrás no se ve nada. Entonces esta sensación de falta de futuro, de jóvenes que se quieren ir, de tanto miedo a ser un país que no salga de la decadencia, genera apatía. Pero creo que también se está viendo, y lo hemos visto en Corrientes con el triunfo de Gustavo Valdés, y en Jujuy, que tuvimos también elecciones, y en Salta, que tuvimos elecciones y crecimos enormemente, Juntos por el Cambio. En todas las elecciones, que si bien han sido provinciales, no son todavía la elección nacional, vemos que hay una esperanza de reconstrucción, de porvenir, de futuro en Juntos por el Cambio. También estamos viendo eso y vemos que hay un vuelco importante de los ciudadanos hacia nuestra propuesta. Rescatan que nosotros somos esa propuesta de cultura del trabajo, de educación, de libertad, de república, contra un modelo, digamos, más ligado a mantener a la gente estancada en un plan social o estancada en los sueldos del Estado, que cuando uno recorre el país son casi como un plan social, porque son sueldos de 15.000, 20.000 pesos en muchas provincias argentinas. Entonces, ese tipo de estructura antiproductiva contra la estructura productiva de trabajo que nosotros defendemos. Habla de planes sociales y uno por ahí recuerda el último tramo de Mauricio Macri, donde apeló de alguna manera a los planes sociales. ¿Eso se puede criticar hoy desde adentro del PRO? Bueno, sí, el presidente Mauricio Macri apeló a los planes sociales, pero también apeló a una experiencia que yo les contaba ayer, que fue el servicio cívico voluntario en valores, que nosotros llevamos adelante aquí en la provincia. Lo llevamos en Bariloche, estuvimos en Bariloche, estuvimos en Santiago del Estero, estuvimos en Campo de Mayo. Fue una experiencia muy interesante de cómo se podía lograr con jóvenes que se les decía, a mí es una palabra que no me gusta, pero se les dice nini, que en ese momento eran 800.000, ahora nosotros consideramos que puede ser el doble, de jóvenes que se los preparaba para habilidades para el trabajo, además de enseñarles algo, también la habilidad mínima que uno tiene que tener de levantarse, de prepararse para trabajar o para estudiar, para cualquier cosa que necesita un esfuerzo, una disciplina, un orden. Así que también tuvimos esa experiencia, la experiencia de no seguir con el plan social que ya nos ha demostrado, hace más de 20 años, nos ha demostrado que no saca a nadie de la pobreza, sino que la estanca, contra este proyecto que fue muy interesante porque generaba el ánimo en los jóvenes de poder salir, y en la familia de poder salir. Así que creo que nosotros tenemos una mirada distinta al plan social en sí, y pensamos que tienen que ser temporales, pensamos que tiene que estar dedicado a esto, a reconstruir una cultura del trabajo
que esa es la herramienta que necesitan los jóvenes para poder salir de la situación en la que están, sobre todo los más vulnerables. ¿Qué tan importantes son estas elecciones teniendo en cuenta la mayoría que tiene hoy el oficialismo a nivel nacional? Bueno, son muy importantes, porque los que hemos vivido un congreso con mayorías kirchneristas, era que no se podía hablar. Había una sola opinión, una sola voz, un pensamiento único, y cada vez que los que no éramos de esa idea, los que conformábamos la oposición, que éramos muchos menos, queríamos hablar, no había posibilidad. Era imposición de las leyes. Muchas de esas leyes inclusive después fueron declaradas inconstitucionales, porque eran leyes inconstitucionales que iban en contra, es decir, cuando se votó un cambio para el voto popular de los jueces, recuerdan esa reforma judicial, cuando se votó la ley de medios, que fueron todas leyes declaradas inconstitucionales, el memorándum con Irán también fue declarado inconstitucional, entonces había que ir por la vía de cómo la mayoría kirchnerista no respetaba la Constitución en la ley. Y ahora por eso para nosotros, que Aníbal, que Adriana puedan ir al Congreso, que todos en todas las provincias argentinas podamos tener diputados y senadores que confronten contra estas mayorías automáticas, le hace bien a la democracia, le hace bien a la República, le hace bien a los ciudadanos. Estamos en la tierra de Martín Soria, el ministro de Justicia, bueno, que viene avanzando por la causa de Bolivia, contra varios funcionarios del gobierno que usted integró. ¿Qué análisis hace con respecto a esto? Bueno, él siempre dice, ¿no?, que ustedes sabían de lo que ocurría. Las tierras no tienen dueño, así que esta tierra no es de Martín Soria. Esta tierra es de los ciudadanos de General Roca y de todos los argentinos de bien que quieran venir a vivir acá. Así que ese intento de adueñarse de una tierra por parte de alguien, decir esta es mi tierra, a mí esa no me va. En primer lugar. En segundo lugar, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, y Soria lo sabe, porque además ellos lo continuaron durante muchos meses. Nosotros protegimos nuestra embajada, protegimos a los ministros de Evo que vinieron a nuestra embajada, protegimos a ministros que cruzaron la frontera de manera ilegal o informal, y los tomamos para que no los lleve la policía. En ese momento era un caos, nadie sabía quién estaba, no había lados, era todo un gran caos. Inclusive cuando aterriza el avión Hércules, no apaga los motores, sube a todo el personal de la embajada, menos el embajador que se quedó al frente de los asilados, que no tenían, en ese momento nadie daba un pasaporte para poder salir del país, los tuvimos que sacar de manera informal. Salvamos a nuestros periodistas, y Soria sabe lo que nosotros hicimos, así que me parece que ahí no hay ninguna causa. La causa fue la causa noble de ser humanitarios, de proteger nuestra embajada, que es nuestra responsabilidad como argentinos y como gobierno, proteger una embajada cuando está en riesgo. También hicimos lo mismo con Chile, estaba nuestra embajada bajo fuego, nuestro embajador bajo fuego. Lo hicimos también en Haití, lo hicimos en el Líbano para traer sirios refugiados a la Argentina. Así que es una práctica humanitaria y una práctica que un país serio tiene que llevar adelante, cuidar sus embajadas, cuidar su gente, proteger a sus periodistas, y a los asilados que vinieron a pedir en el territorio argentino, que es nuestra embajada, asilo, como el ministro del Interior, el segundo del gobierno, con el que yo hablé ese día por teléfono cuando él entró a nuestra embajada, porque él venía siempre, porque era el encargado de la seguridad en Bolivia, yo lo conocía mucho, y yo le di mi palabra de que lo íbamos a cuidar, de que lo íbamos a sacar, de que íbamos a proteger a su familia. Eso fue lo que hicimos. Se realizó hace una semana el Foro Consenso Bariloche, acá en la región, cuyo eje central fue también la usurpación de tierras. ¿Cómo se aborda desde la política también un tema que es tan sensible? Bueno, para nosotros la ley tiene que ser igual para todos. Hay un derecho constitucional que tienen los pueblos originarios, y ese derecho constitucional tiene unas reglas claras, que significan que hay una discusión que participa, el Estado Nacional, el Estado Provincial
participan las comunidades y si las tierras tienen dueños, participan todos y hay que consensuar cuáles son las tierras que se le van a otorgar. No es cuestión de usurpar un parque nacional, de violentar a las familias, de generar una sensación de tierra de nadie, de vivir bajo otra ley que no es la ley argentina. Así que eso nosotros lo habíamos consensuado con los 3 gobernadores. En su momento el trabajo que hicimos denunciando lo que pasaba con el RAM en la zona lo firmó Gutiérrez, lo firmó Las Neves y luego lo ratificó Arcioni, porque en ese momento lamentablemente murió Das Neves, y Guerelticnec. Los 3, con los 3 secretarios de seguridad, ministros de seguridad, firmaron junto al Estado Nacional ese compromiso de pacificar la región y de no permitir que nadie estuviese fuera de la ley. Yo creo que los gobernadores, que en su momento tenían esa posición, no pueden cambiar de posición porque cambia el gobierno, porque entonces la gente no va a tener claridad de cuál es el camino. Deben mantenerse en esa misma posición, en ese mismo lugar, y no dejar que en sus provincias vivamos en la ley de la selva. Anoche cenamos los 3, acá con Adriana y con Aníbal, cenamos con Diego Frutos, que vino con la cara toda destruida, ¿no? por el frío, por los momentos que vivió. Nos contó otra de sus experiencias, que fueron por atrás, que le pegaron, que salió corriendo, que tuvo que ir al medio de la nieve. Bueno, no se vive así en un país. Un país vive en el marco de la ley. Si alguien cree que esa propiedad es suya, va a un juez, la pide y la discute en los tribunales, no a los palazos y con violencia. Gracias. Muchas gracias.